Nunca olvidaré esa imagen. Un martes cualquiera, de esos que no prometen nada, volví a casa antes del trabajo porque me había dejado el portátil. Eran las 11:20 de la mañana. Había poca gente en la calle. Cuando doblé la esquina y mi edificio apareció frente a mí, vi a un hombre saliendo de mi portal. No lo reconocí al principio. Pero lo que llamó mi atención fue lo que estaba haciendo. Se estaba abrochando la bragueta. Con prisas. Con esa torpeza que solo tienen los que saben que han hecho algo que no deberían. Me quedé quieta, en seco, con el portátil aún sin recuperar. Él levantó la vista, me miró y sonrió. Era Javi. Javi, el mejor amigo de mi marido. Javi, que venía a cenar a casa al menos una vez al mes. Javi, que me daba 2 besos en la mejilla como si fuéramos familia. Javi, que ahora se metía las llaves en el bolsillo como si acabara de hacer una entrega urgente y saliera corriendo a la siguiente. No me saludó. No dijo nada. Me cruzó de lado y siguió su camino. Yo me giré y lo seguí con la mirada hasta que desapareció entre los coches. Mi corazón latía a toda velocidad, pero por dentro, algo ya sabía la verdad. Subí a casa. Marcos estaba en la oficina. Oh, eso decía. Y el salón olía diferente. A perfume. No el mío. A sexo. A algo reciente, desordenado. Entré al dormitorio, y aunque todo parecía en su sitio, esa cama estaba recién hecha, y mi intuición me gritaba que alguien más había estado ahí. Ahí fue cuando empezó todo. La historia que te voy a contar no es sobre cómo descubrí que le era infiel a mi marido. Es sobre cómo, a pesar de todo, decidí seguir adelante con la mentira. Y lo peor es que, durante un tiempo, disfruté cada segundo de ella. Ese día no le dije nada a Marcos. Cuando llegó a casa por la tarde, después del trabajo, me limité a saludarlo como si todo fuera normal. Me preguntó qué tal mi día y respondí lo habitual, que mucho lío en la oficina, que no paré ni un segundo. Me senté frente a él mientras cenábamos y lo observé, sin decir palabra, analizando cada uno de sus gestos como si los estuviera viendo por primera vez. Me pregunté si él también me observaba así alguna vez o si ya simplemente compartíamos espacios sin fijarnos demasiado en los detalles. En ese momento, ya no se trataba solo de sospechas. Yo lo sabía. No necesitaba pruebas, ni fotos, ni mensajes escondidos. Lo supe al ver a Javi saliendo de nuestra casa con esa tranquilidad fingida, y lo confirmé cuando entré a ese salón con el olor que no era mío. Lo que me faltaba era entender cómo, por qué, desde cuándo, pero sobre todo, cómo reaccionar. No podía actuar con rabia ni hacer escándalos. Necesitaba entender hasta dónde había llegado todo esto y, más que nada, si él pensaba seguir viéndome la cara. Durante los días siguientes, lo observé más de cerca. Le preguntaba cosas al azar, sin buscar respuestas reales, solo quería ver si se ponía nervioso, si evitaba temas, si cambiaba su rutina. Pero Marcos era un actor mejor de lo que imaginaba. Seguía con su misma sonrisa en el desayuno, su misma forma de doblar las camisetas, sus mismos luego hablamos cuando se encerraba en su despacho. No se le escapaba ni una mueca. La única diferencia real que noté fue que ya no me tocaba como antes, y no hablo solo del sexo, hablo del roce accidental, del abrazo al pasar por detrás, de la mano en la pierna mientras veíamos una serie. Eso desapareció. Y al notarlo tan claro, comprendí que no se trataba de un desliz o de un error impulsivo. Era algo más grande. Algo que él ya había asumido como parte de su rutina. Tal vez pensaba que nunca lo descubriría. O tal vez, simplemente, ya no le importaba. El siguiente fin de semana fue el detonante. Habíamos quedado para comer en casa de su madre, como cada domingo. Pero esa mañana, mientras me vestía, me dijo que no iría, que estaba agotado,
que tenía que terminar algo urgente del trabajo. No insistí. Sabía que era mentira. Le dije que entonces iría sola, que ya le daría recuerdos a su madre. Me miró desde el sofá, con la taza de café en la mano, y solo asintió. Ni siquiera me deseó buen viaje. En el coche, ya con el cinturón puesto, abrí el maletero desde la pantalla y simulé que olvidaba algo. Volví a entrar en casa sin hacer ruido, por la puerta trasera, que siempre dejábamos sin echar la llave. Caminé descalza por el pasillo hasta quedarme a escasos metros del salón. No se oía nada al principio. Luego un sonido muy leve, apenas perceptible. Su voz, baja, casi susurrante. Me acerqué un poco más y desde la puerta entreabierta lo vi. Hablaba por videollamada. Llevaba la camiseta que solía usar para dormir, el portátil sobre las piernas, y una sonrisa que no le había visto en meses. No, no ha sospechado nada, dijo. Te dije que se lo traga todo. Me quedé quieta. Sentí que el cuerpo me temblaba, pero no de rabia. Era como una desilusión cruda, una que ni siquiera me daba ganas de llorar. Seguía hablando con esa voz suave, casi tierna. Mencionó una escapada para la semana siguiente. Nos vemos el martes, como siempre. Ya sabes la hora. Cerró el portátil y se quedó ahí, sin saber que yo lo había visto todo. No reaccioné. No hice ruido. Me di la vuelta, salí de casa y volví al coche. No fui a casa de su madre. Me fui a un bar que conocía en el centro y pedí un vermut. No por costumbre, sino por necesidad. Necesitaba sentarme en una mesa, sola, y pensar. Estuve ahí más de 2 horas, sin mirar el móvil, sin hablar con nadie. A mi alrededor, la vida seguía. Gente riendo, camareros corriendo entre las mesas, conversaciones sobre el fútbol y el clima. Todo eso me resultaba ajeno. Esa noche, al volver a casa, él ya dormía. O fingía hacerlo. Me metí en la cama sin hacer ruido. Me giré hacia la ventana y no cerré los ojos en toda la noche. A la mañana siguiente, se despertó como si nada, me preguntó si había ido todo bien con su madre y yo le respondí que sí, que estaba todo perfecto. Le preparé café, como siempre. Y cuando se fue al trabajo, me quedé en la cocina mirando el calendario. Quedaban 5 días para el martes. 5 días para entender qué iba a hacer con todo esto. El martes llegó más rápido de lo que esperaba, como si el calendario se hubiera burlado de mí al adelantar los días sin preguntarme si estaba lista. Me levanté antes que él, preparé el desayuno como todos los días, pero no comí nada. Lo observé mientras mojaba las tostadas en el café y se reía solo viendo vídeos en el móvil. Pensé en decirle algo en ese momento, soltarlo todo, pero decidí esperar. Sabía que tenía que salir de casa alrededor de las 10, y no quería que tuviera excusas para irse antes. A las 9:45, me encerré en el baño fingiendo que me estaba duchando, pero lo observé desde una rendija de la puerta entreabierta. Lo vi pasar frente al espejo, peinarse rápido, rociarse el perfume que siempre reservaba para ocasiones especiales, revisar su reflejo con una sonrisa de satisfacción. Esa sonrisa estúpida que no le dedicaba a nadie más que a ella. Cuando salió por la puerta, esperé exactamente 7 minutos. Me cambié de ropa, cogí las llaves del coche y lo seguí. No tuve que ir muy lejos. A 5 calles de casa, dobló hacia una zona residencial, se detuvo frente a un bloque antiguo, y entró sin mirar atrás. Aparqué a media cuadra, apagué el motor y respiré hondo. No tenía un plan. Lo único que sabía era que no podía seguir fingiendo. Caminé hasta la entrada, revisé los porteros automáticos y vi su nombre. No el de ella, el de él, mi marido, en un cartel improvisado pegado con cinta adhesiva. Toqué el timbre.
Una vez. Luego otra. Esperé hasta que la puerta se abrió. No fue ella. Fue él. Marcos. Me miró con los ojos como platos, pálido, como si hubiera visto un muerto. No dijo nada. Solo se quedó ahí, congelado. ¿No me invitas a pasar?, le pregunté, cruzándome de brazos. Se hizo a un lado sin responder. Entré sin esperar su permiso. El piso era pequeño, apenas un salón con cocina americana y una habitación. Olía a incienso barato y a humedad. En el sofá, había una manta arrugada, una taza a medio llenar, y 2 platos con restos de comida. Ella no estaba. Por suerte para los dos. ¿Desde cuándo?, pregunté, girándome hacia él. Marcos tragó saliva. Bajó la mirada. Caminó hasta la mesa y se apoyó con las manos sobre la superficie, como si eso le diera estabilidad. No sé cómo empezar. No empieces. Solo responde. ¿Desde cuándo? Casi un año. Ese casi me dio más asco que la confesión. Como si un mes menos hiciera la diferencia. No pregunté quién era. No necesitaba saberlo. Ya la había visto una vez, cuando vino a casa con él y otros amigos. Me bastó con verla como lo miraba. Fue meses antes, cuando aún pensaba que todo iba bien entre nosotros. Qué ingenua fui. ¿Y qué es esto? ¿Un plan B? ¿Tu escondite? No es un escondite. Es solo un sitio para estar con ella, a veces. ¿A veces? No vivimos juntos. Es solo un lugar. Solté una carcajada seca. De esas que no nacen del humor, sino del cansancio. Me acerqué a él, cara a cara. Sentía las manos temblar, pero no quería llorar. No delante de él. ¿Y qué pensabas hacer? ¿Seguir así? ¿Jugar a los 2 mundos? ¿Una esposa en casa y una amante entre semana? No lo planeé así. Pasó. Y luego se fue dando. ¿Se fue dando? Qué frase más cobarde. Como si las cosas pasaran solas. Como si un día te despertaras aquí sin saber cómo llegaste. No vine a justificarme. Solo vine a escuchar lo que tienes que decirme. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué me duele? Ya lo sabes. ¿Qué me siento humillada? Eso también. ¿Que no puedo mirarte sin pensar en tus manos tocándola, en tu boca mintiéndome cada noche? No tengo más palabras. Solo quiero saber si piensas seguir viéndola. Guardó silencio. Eso fue suficiente. Entonces no hay nada más que hablar. Me di la vuelta y salí sin esperar respuesta. No corrí, no grité, no lloré. Solo caminé hasta el coche, me senté y encendí el motor. Las manos me temblaban tanto que tuve que esperar unos segundos antes de poder conducir. Mientras volvía a casa, recordaba todas las veces que me pidió paciencia, que me pidió confianza, que me prometió cosas. Me dolía saber que, aun sabiendo todo, él seguía sin mostrar arrepentimiento real. Solo miedo. Miedo de que todo saliera a la luz. Y eso, de alguna forma, me tranquilizaba. Porque en ese momento, supe exactamente qué tenía que hacer. No me fui a llorar a casa ni a llamar a una amiga para desahogarme, no era ese tipo de dolor, era un tipo de rabia que no me dejaba ni parpadear tranquila, que me mantenía en estado de alerta, como si cada pensamiento necesitara una acción inmediata, como si todo lo que él había destruido solo pudiera compensarse con una reacción proporcional. No estaba dispuesta a ser la víctima en su historia de doble vida, y mucho menos iba a permitir que saliera de todo esto como si se tratara de un error gestionado con torpeza. Esa misma noche, después de hacer como si todo estuviera normal frente a mis compañeras del trabajo,
Me senté en el ordenador con una libreta y empecé a escribir. No sabía exactamente qué haría con la información que tenía, pero sabía que tenía que documentarlo todo, cada día que salió sin motivo aparente, cada excusa repetida, cada pequeño detalle que me hizo sospechar sin pruebas en su momento. El objetivo no era recopilar datos para convencerlo de su culpa, no me interesaba que se disculpara. El objetivo era construir algo más eficaz, algo que lo dejara sin respuesta. Al día siguiente, llamé a su jefe. Fingí que estaba organizando una cena sorpresa por el cumpleaños de Marcos y que necesitaba saber si él tenía alguna disponibilidad extra en su horario. El jefe, encantado de colaborar, me dijo que Marcos había estado saliendo temprano algunos días, supuestamente por compromisos personales importantes. Tomé nota de las fechas. Todas coincidían con los martes y algunos jueves, justo como decía en la llamada que escuché aquel domingo. Luego llamé al padre de Marcos. Hacía meses que no hablaban, lo sabía porque él mismo lo decía, pero necesitaba saber si al menos había tenido contacto con él últimamente. No, nada, ni un café desde las Navidades pasadas. Eso confirmaba algo que ya imaginaba. Él no solo tenía otra relación, tenía otra vida paralela, completamente separada de la nuestra. No compartía esa parte con nadie, no se lo contaba ni a sus amigos ni a su familia. Era un secreto que solo él y ella conocían, y eso lo hacía más vulnerable, porque sabía que en cuanto lo sacara a la luz, no tendría defensores, ni explicaciones aceptables. No lo enfrenté con gritos ni con amenazas, no le rompí platos ni le lancé ropa por la ventana. Lo esperé el jueves por la noche, con la mesa puesta, como si nada hubiera cambiado. Le serví su plato favorito, y mientras comía, le dije que quería hablar de algo importante. Me miró con cara de sospecha, como si por fin intuyera que ya no me estaba tragando el papel de esposa ingenua. He estado pensando mucho, le dije, con calma. Y creo que tienes razón. ¿En qué? En que nuestra relación ya no funciona. Tragó saliva. Soltó los cubiertos y se apoyó en la silla, como si no esperara eso. ¿Qué estás diciendo? Que tienes razón. Que si no hay pasión, si no hay honestidad, no hay nada. No entiendo, ¿quieres separarte? Sí, pero no todavía. Antes quiero que me acompañes a una cena. ¿Una cena? Sí, con algunos amigos. Quiero que me veas por última vez como la mujer que te creyó. Después de eso, puedes irte a vivir con ella, sin esconderte. No hizo preguntas. Se quedó callado. Quizás pensó que había ganado, que me estaba rindiendo con elegancia, que yo le estaba dando la salida fácil. Lo dejé creer eso. 2 días después, lo llevé a la cena. Reservé en un restaurante elegante, uno que solíamos visitar en aniversarios. Le pedí que se vistiera bien. Lo hizo sin preguntar. Cuando llegamos, ya había 5 personas sentadas en la mesa, su jefe, su mejor amigo, su hermana, y 2 compañeros de trabajo. Todos con cara de confusión. Marcos me miró con pánico. ¿Qué es esto? Una despedida, respondí. Todos ellos te respetan, te valoran, y merecen saber quién eres realmente. No solo el trabajador ejemplar ni el amigo fiel. También el hombre que miente con naturalidad y se acuesta con otra mientras sigue viviendo con su mujer. Intentó hablar, pero lo ignoré. Coloqué en la mesa una carpeta con las pruebas que había recopilado. Fechas, capturas de mensajes que había logrado recuperar de la nube, incluso una foto que conseguí imprimir de una cámara de seguridad en el portal del piso donde ella vivía. Nadie dijo nada al principio. Luego empezaron los murmullos. Su jefe fue el primero en levantarse. Su amigo no sabía ni dónde mirar. Su hermana me pidió perdón a mí, como si tuviera que hacerlo. Y Marcos solo bajaba la cabeza. No intentó negarlo. No lloró.
No gritó. Sabía que lo había perdido todo en una sola noche. Cuando llegamos a casa, no cruzamos una palabra. Él durmió en el sofá. Yo, en la cama, por primera vez en meses, sin ansiedad en el pecho. No era felicidad. Pero era lo más parecido a paz que había sentido en mucho tiempo. Al día siguiente, cuando me desperté, él ya no estaba. Se había llevado algunas cosas. Ni siquiera dejó una nota. No la necesitaba. Pasaron 3 días sin saber de él, ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal de vida, solo el hueco que dejó su ausencia en el sofá, la puerta del armario entreabierta donde antes colgaban sus camisas y ahora solo quedaban perchas vacías, y el cargador de móvil que siempre dejaba enchufado al lado de la cama. Yo seguía mi rutina como si no pasara nada, iba al trabajo, volvía a casa, cenaba sola sin poner la tele, y me acostaba en silencio. No me sentía fuerte ni independiente ni liberada, tampoco me sentía rota. Era una especie de espera seca, como si el cuerpo estuviera en pausa, esperando el momento justo para cerrar la historia del todo. Y ese momento llegó la tarde del 4.º día, cuando sonó el portero automático y reconocí su voz pidiéndome que le abriera. No subió directamente, se quedó parado frente a la puerta durante un buen rato, como si no supiera si debía tocar o no. Cuando finalmente lo hizo, ya lo estaba esperando sentada en la cocina, sin prepararme para nada, sin ensayar nada. Entró con la mirada baja, con una mochila al hombro, la misma que usaba para ir al gimnasio, aunque sabía perfectamente que llevaba semanas sin poner un pie allí. Se sentó frente a mí sin pedirme permiso. Se quitó la chaqueta, respiró hondo y me miró. Tenía la cara de alguien que ya había llorado, pero no delante de mí. No tienes por qué hablar si no quieres, dije. Puedes recoger lo que te quede y ya está. No vine a por cosas, contestó. Vine porque no podía irme así, sin hablar contigo. ¿Y qué quieres decirme ahora? Lo que tú quieras. Lo que necesites saber. Yo no necesito saber nada. Todo lo que tenía que saber ya lo sé. Pero tú sí necesitas entender muchas cosas. Dímelas. No eres especial, Marcos. No hiciste nada que otros no hayan hecho antes. Mentiste, engañaste, jugaste a tener 2 vidas, y te pillaron. Fin. Pero lo que me jode, lo que realmente no me deja dormir, es que hayas creído que podías manejar todo sin consecuencias, que yo estaría aquí, esperando, dispuesta a entenderte, a escuchar tus versiones. No pensaba eso. Si lo pensabas. Porque si no, no te hubieras comportado como lo hiciste. A ti te encantaba tenerlo todo bajo control, la casa ordenada, las cuentas limpias, las salidas programadas. Pero no te bastó. Y ahora que todo se fue a la mierda, vienes aquí esperando que al menos una parte de tu vida siga en pie. No, Laura. Vengo porque no me reconozco. No sé en qué momento me convertí en esto. Yo tampoco sé qué esperaba encontrar aquí. Pero no es una excusa. Lo sé. Lo sé todo. He estado en casa de un amigo, intentando entender cómo llegué hasta este punto. No lo entiendo del todo. Me sentía vacío, aburrido, no sé. Y de repente apareció ella, con sus historias, sus planes, y todo parecía nuevo. Me sentía alguien diferente. ¿Diferente o menos responsable? Sí, también eso. Menos responsable. Me sentía libre. Pero duró poco. Muy poco. Porque cada vez que me iba de su casa, no pensaba en ella, pensaba en ti. Y no porque me sintiera culpable, sino porque no dejaba de pensar que todo lo que estaba haciendo no tenía sentido. Entonces, ¿por qué lo hiciste durante tanto tiempo? Porque me dejé llevar. Porque fui cobarde. Porque no supe cómo parar. Porque quería ambas cosas.
Y creí que podía tenerlas. Hasta que me di cuenta de que no tenía ninguna. Te equivocaste en todo, Marcos. Pero lo más grave es que me fallaste sin necesidad. Yo habría aceptado hablar de lo que fuera, de que estábamos mal, de que necesitabas otra cosa. Pero me diste mentiras. Y ahora, aunque no te odio, no tengo nada que darte. ¿Ni siquiera una oportunidad? ¿Una oportunidad para qué? ¿Para ver si puedes hacerlo mejor esta vez? ¿Para comprobar si puedes controlarte? No me interesa ser parte de tu experimento emocional. Ya tuve bastante. ¿Entonces esto es el final? Esto terminó el día que decidiste acostarte con otra. Lo que estamos haciendo ahora es solo cerrar la puerta. Se quedó en silencio. Bajó la cabeza y se frotó la cara con las manos. Parecía un hombre al que le acababan de quitar todo, pero no se movió. Yo tampoco. Nos quedamos ahí sentados, respirando despacio, escuchando el reloj de la cocina marcar los segundos. Fue la conversación más larga y más sincera que tuvimos en años, y eso me hizo sentir una mezcla rara de tristeza y alivio. Voy a mudarme, dijo, sin mirarme. El piso donde estaba no es mío. Buscaré algo esta semana. Haz lo que quieras. Ya no tengo que saber nada de eso. ¿Quieres que firmemos los papeles esta semana? Sí. Cuanto antes mejor. Se levantó despacio. Agarró la mochila y me miró por última vez, como esperando que cambiara de idea. No lo hice. Se fue sin decir adiós, solo cerró la puerta con cuidado. Y yo me quedé ahí, sola en la cocina, pero más tranquila que en muchos meses. Han pasado 2 semanas desde que firmamos los papeles del divorcio. No hubo ceremonia ni discusiones de última hora. Entramos al despacho del abogado, nos sentamos cada uno en una punta de la mesa, respondimos las preguntas necesarias y firmamos donde nos indicaron. Él iba con una camisa arrugada, ojeras marcadas y un rostro que ya no reconocía como el del hombre con el que me casé. Yo no estaba mejor, tampoco peor, simplemente estaba en otro punto. No sentí alivio ni tristeza extrema al firmar, solo una especie de conclusión práctica. Ya está, esto era todo. El matrimonio de 8 años cerrado con una firma en un papel oficial. No lloré. No sentí ganas de abrazarlo. Solo me levanté, recogí mis cosas, agradecí al abogado y salí caminando sola por la calle, sin rumbo definido, sin necesidad de hablar con nadie. Los primeros días después de eso fueron extraños. Me despertaba pensando que él iba a entrar en la habitación a buscar su ropa o a pedirme café como antes. A veces me sorprendía apartando un vaso de más al poner la mesa o dejando espacio en el perchero por costumbre. Poco a poco, esos gestos automáticos se fueron desvaneciendo. Empecé a mover cosas en casa, a reorganizar espacios, no para borrar su presencia, sino porque necesitaba que el lugar se adaptara a una nueva rutina en la que ya no tenía sentido reservarle ningún rincón. Quité su cepillo de dientes del baño, no porque me molestara, sino porque ya no pintaba nada ahí. Cambié las sábanas, doné parte de su ropa que aún quedaba. No porque quisiera olvidarlo, sino porque ya no lo esperaba. Mis padres no hicieron muchas preguntas. Sabían que algo había pasado, aunque nunca fui de compartir detalles íntimos con ellos. Les dije que nos habíamos separado, que fue una decisión dolorosa pero necesaria. Mi madre intentó darme palabras de consuelo, pero no le salieron bien, y lo agradecí. Mi padre solo me abrazó y me ofreció su ayuda si necesitaba algo. Algunos amigos se enteraron por redes, otros por rumores, y los más cercanos por mí directamente. Las reacciones fueron mixtas. Algunos fingieron sorpresa, otros me confesaron que ya sospechaban algo. No me importó. No necesitaba comprensión colectiva, solo espacio para ordenar mis ideas. Volví al trabajo con una mezcla de desgana y obsesión.
Me volqué en las tareas más mecánicas y dejé lo emocional en pausa. Nadie en la oficina sabía lo que había pasado, aunque alguno pudo notarlo por mi expresión más seca o por las veces que salía a caminar sola durante el descanso. No me interesaba compartirlo con ellos. Solo quería mantener mi mente ocupada, concentrarme en cosas que pudiera controlar. Empecé a hacer pequeños cambios en mi rutina, como salir a caminar después del trabajo o apuntarme a clases de yoga, no porque creyera que necesitaba reinventarme, sino porque era mejor que quedarme mirando la tele con la mente en blanco. La primera vez que lo vi después del divorcio fue en el supermercado. Coincidimos en la sección de productos de limpieza. Él llevaba una cesta con pocas cosas y un gesto nervioso. Me saludó con una inclinación de cabeza. Yo hice lo mismo. No intercambiamos palabras. Nos quedamos a unos 3 metros de distancia, cada uno con su carrito, fingiendo que la vida seguía su curso sin alteraciones. Cuando salí, lo vi desde la ventana pagando en la caja automática, con movimientos torpes, como si cada gesto le costara el doble. No sentí pena. Solo una certeza, ya no teníamos nada que compartir. Una noche, mientras lavaba los platos, me pregunté si me arrepentía de algo. La respuesta no tardó en llegar. Me arrepentía de no haber sido más directa antes, de no haberle dicho que algo se había roto mucho antes de que él buscara fuera lo que no encontraba conmigo. Me arrepentía de haberme tragado las dudas durante tanto tiempo, de haberme conformado con migajas emocionales cuando merecía algo más. Pero no me arrepentía de haberlo enfrentado. No me arrepentía de haber expuesto su doble vida. No me arrepentía de haberle cerrado la puerta sin violencia, con frialdad necesaria, con dignidad intacta. Algunas noches me cuesta dormir. No por él, sino por lo que representa todo esto. La pérdida de una etapa. La aceptación de que no siempre hay respuestas. Me siento en la cama, repaso mentalmente cada momento de las últimas semanas y me doy cuenta de que sigo aquí. No más fuerte. No más feliz. Solo más consciente. De lo que fui, de lo que aguanté, de lo que permití y de lo que no volveré a permitir. Esta historia no tiene un final feliz ni uno trágico. No hay reconciliación, ni perdón, ni odio. Solo hay una mujer que vivió algo duro, que tomó decisiones, que actuó como creyó correcto y que ahora camina con pasos más firmes, aunque no siempre seguros. No sé qué vendrá después. Tal vez algo mejor, tal vez no. Pero por primera vez en mucho tiempo, lo que venga dependerá solo de mí. Y eso, aunque no parezca gran cosa, ya es suficiente por ahora.